para Cemex poder organizar el día de hoy este webinar con todos ustedes y poder compartir un poco sobre lo que ha sido nuestra experiencia con el tema del COVID y poder así juntos pues construir un planeta, porque ya aquí no hablamos de países, sino estamos ante un evento, una pandemia mundial, un evento sin precedentes que ni nuestros padres, abuelos habían pasado por una situación como esta y pues nuestra, nuestra historia cambia a partir del mes pasado cuando se anuncia al mundo la pandemia del COVID-19 y pues queremos aprovechar esta hora para poder compartir con ustedes sobre lo que ha sido la experiencia de Cemex. Pues mi nombre es Juan Andrés García, soy ingeniero industrial, tengo una maestría en gestión y control de riesgos laborales de una universidad en España y nos va a acompañar la doctora Christine Clausen, médico cirujano especialista en salud laboral, quien labora para Cemex Costa Rica con muchos años de experiencia en la parte de salud laboral, quien ha estado al frente de pues, los protocolos básicos de salud que se ha llevado a cabo en nuestra industria, no solo en Costa Rica, sino que también en toda la región centroamericana. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes esta tarde, con ustedes, para poder comentarles un poco sobre qué es el coronavirus, cuáles son los riesgos, cómo se presenta usualmente la enfermedad y qué podemos esperar. Entonces, es un placer acompañarlos durante esta hora. Al final vamos a tener un periodo de preguntas que también va a ser un gusto responder. Así es. La dinámica para este evento, en la parte inferior de su pantalla van a poder ver el icono de preguntas señalado por QR. Entonces, ahí podemos hacer las preguntas directos, nos van a aparecer en nuestra pantalla y con gusto pues se las estaremos respondiendo. Si hay alguna pregunta que se sale de nuestra especialidad y de nuestros puntos, pues se las estaremos elevando a nuestros directores, a nuestra gerentes para que ellos puedan responderles en el menor tiempo posible. Nuestro título dice, estamos listos para operar en tiempos del COVID. Consejos e iniciativas de salud y seguridad para operar en la práctica de nuestros negocios. No vamos a hablar únicamente de un punto, vamos a ver, a seccionar esto desde entender un poco qué es el COVID hasta cuáles son las medidas que debemos de tomar desde que salimos de nuestra casa hasta que volvemos con nuestras familias. Tenemos que cuidar el tesoro más grande y en este caso es la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, muy enfocados en nuestros viejos, en nuestros adultos mayores y cómo podemos hacer nosotros para trabajar de forma segura, cómo podemos para hacer desde el punto de vista de empleadores, de patronos, para que nuestros empleados tengan un día laboral seguro, un día laboral sin riesgos, cómo podemos cuidar a nuestros clientes, cómo podemos cuidar a quien llega a mi negocio, a cómo puedo cuidar a quien mando al negocio de un cliente mío para poder hacer una cadena de valor, una cadena logística, una cadena de entrega de forma segura y qué condiciones tenemos que variar en nuestro día a día. Va a haber un antes y un después en el mundo de esto. Nuestra forma de actuar, de convivir, de llevar a cabo nuestros negocios, hasta de producir, tiene que cambiar y tiene que existir ese antes y después del COVID. Para iniciar a conocer un poco qué es esto, qué es COVID, por qué COVID-19, de dónde sale, cómo nace, cómo se caracteriza y cómo nos afecta, vamos a dar arranque con la exposición de la doctora. Perfecto. Buenas tardes a todos. Sí, como dice Juan Andrés, es muy importante saber de dónde viene, si es un único virus o si está relacionado a otros virus que nos han afectado en el resto de los tiempos, ¿verdad? Importante dejarles claro que los coronavirus, porque es una gran familia de virus, han existido durante muchos años con nosotros. Estos se presentan desde un resfrío común hasta en ciertas ocasiones pueden causar enfermedades severas. Históricamente hemos tenido dos epidemias causadas por estos mismos coronavirus. En el 2012 tuvimos en el Oriente Medio una epidemia causada por esta misma familia que causó un 37% de mortalidad. Esta se contuvo solo en el Oriente Medio y no tuvo complicaciones mayores a nivel mundial. Luego, otro ejemplo es el SARS-CoV, que fue una pandemia también en el continente africano que nos afectó y tuvo un 10% de mortalidad en ese caso. Ahora, enfocándonos al COVID-19,
para dejar claro, y es algo que tal vez a veces causa como mucho enredo, es los nombres, ¿verdad? De que si yo le puedo decir coronavirus o que le tengo que decir COVID o N-COVID o cómo es, ¿verdad? Hasta SARS-CoV le dicen. SARS significa síndrome respiratorio agudo y severo. Eso es lo que causa este COVID. ¿Cuándo comenzó el COVID-19 y por qué se le puso COVID-19? Los primeros casos ocurrieron en una provincia grande en China que se llama Wuhan, en donde los médicos empezaron a ver algún tipo de paciente que presentaban neumonías virales, pero no se portaban como una neumonía viral usual, en la que los pacientes generalmente tienen un muy buen pronóstico, sin embargo se complicaban y terminaban en la unidad de cuidados intensivos y empezaron a hacer un montón de estudios que se dieron cuenta que era un coronavirus. Sin embargo, no era un coronavirus que estaba descrito antes, sino es una cepa, que nosotros le decimos así, una nueva, es una variante nueva de un virus que nunca antes habíamos tenido en la humanidad. Es por eso que mucho se está apenas descubriendo ahorita. Es por eso que no hay una vacuna, es por eso que no hay un tratamiento específico, ¿verdad? Porque estamos hablando de una cepa nueva, a pesar de ser de la misma familia de un virus que ya veníamos presentando. Como ustedes saben, en enero esto no se logró contener solo en China y empezó a salirse de las fronteras hasta empezar a afectar países de Asia, de África. Y ahí fue cuando la Organización Mundial de la Salud el 20 de enero dijo, no, esto no es algo usual, tenemos que declarar un estado de emergencia de salud pública para que todos empecemos a ver cómo hacemos para prevenir de que entre a nuestro país. Esto no se logró, siguió avanzando el virus, siguió avanzando hacia todos los continentes, hasta que el 11 de marzo, el mismo director de la Organización Mundial de la Salud comunicó que eso era una pandemia, que se tenía que manejar como tal. Esto es importante dejarlo claro porque no es solo un nombre, no es solo decir de que, bueno, pasamos de estado de emergencia a pandemia. No es así. Eso lleva muchas medidas y lleva muchas medidas preventivas que se tienen que manejar desde lo más pequeñito de nuestras casas hasta a nivel mundial. Importante también recordarles un poco, la evidencia todavía no nos dice claramente de dónde viene. Sí se sabe perfectamente que estos coronavirus vienen de un tipo que se llama beta coronavirus, que es exactamente igual del 2003 que les contaba que tuvo un 10% de mortalidad y es una transmisión zoonótica. ¿Eso qué quiere decir? Eso es que al principio la transmisión se daba solo entre animales y por alguna razón pasó de animal a humano. Y ese humano primer contagiado podía seguir contagiando a más humanos. Eso es una transmisión zoonótica. La evidencia o la teoría de mayor soporte habla sobre un mercado en esta provincia de Wuhan que se comercializa muy frecuente una sopa de murciélago, que el murciélago es uno de los animales que tiende a hacer esta transmisión más frecuente. Importante también, me imagino que ya lo han visto en muchos medios, pero ¿por qué corona? Es por esas espículas que ven en esa imagen que tiene el virus y por eso pues los científicos le pusieron coronavirus, sin embargo no tiene mayor relevancia. Pasamos a la siguiente. Ok, ¿qué es lo curioso de este virus? ¿Por qué se puede pasar primero de un murciélago a un humano y por qué puede seguir pasando de humano a humano? Es porque el contacto es súper sencillo. El contagio y el nivel de transmisión que se pase de una persona a otra es muy fácil. Se los voy a poner con un ejemplo muy claro. Digamos que yo estoy con el virus, yo estoy contagiada. Si yo tengo a una persona de menos de 1.8 metros o hasta 2 metros de distancia y estoy simplemente hablando con ella, las partículas que yo estoy emitiendo, que ustedes no ven aquí en la conversación ni que yo veo que caigan, sí se transmiten y sí salen de nuestras mucosas. Entonces, imagínense todavía más con un estornudo o con un tosido que no sea con una técnica adecuada. Entonces, lo que pasa es que se hace esa aspersión de virus y quedan en las superficies. Entonces, llega otra persona que está sana, toca la misma superficie a la que le cayeron esas partículas y lo más frecuente es que nosotros nos pasemos tocando la cara a cada minuto. Entonces, yo con esas partículas en mi mano, me toco mis ojos, la boca o la nariz y ahí es en donde ingresa el virus a mis mucosas. Algo importante que es ese dibujo que les pusimos ahí, ese diagrama, no es tanto porque yo quiero que sepan cuánto pesa
el virus, ni pues ese es un dato aparte. Pero de ahí es en donde viene el porqué del distanciamiento físico. El virus es un virus que es muy, muy, muy pequeño. Entonces, se dice que al metro de distancia, definitivamente ahí cualquier persona le va a llegar a las partículas. Entonces, si ven ahí a la mano derecha, en el muñequito que es más clarito, más celeste, ahí todavía le están llegando unas partículas. Entonces, es por eso que nosotros debemos mantener la distancia para que no nos llegue esas gotitas. La siguiente. Ok, ¿y cómo se presenta este virus? ¿Cómo es que yo me doy cuenta que puedo tener el virus? ¿Cómo me catalogo yo como un paciente sospechoso a la que le necesitan hacer una prueba o no? No soy un paciente sospechoso y probablemente sea un virus común. Ok, es importante primero tener claro el tiempo de incubación. El tiempo de incubación es cuánto tiempo me entra a mí el virus en el que yo comienzo a desarrollar síntomas. Hay gente que no va a presentar ningún síntoma durante todo ese periodo. De hecho, hay ciertos estudios que hablan hasta un 14% de una población asintomática, que definitivamente es un problema para la salud y es un problema porque son pacientes que cuando ya hay una transmisión importante, cuesta mucho diagnosticarlos. Sin embargo, este periodo, usualmente que va de 1 a 14 días, ahí desarrollamos síntomas. El 81% de las personas van a desarrollar síntomas leves. ¿Eso qué es? Tos, fiebre, cansancio principalmente. Son síntomas como de un resfrío, una gripe, una quiebrahuesos. No hay casi que manera de cómo diferenciar si es o no es. Lo que nos va a ayudar para nosotros pensar si es un paciente sospechoso es si ha tenido contacto o no con algún paciente confirmado o sospechoso por coronavirus, o bien si ha estado en alguna zona en donde ya hay transmisión comunitaria en este lugar por el virus. ¿Ok? Ese va a ser el 81% de los pacientes, en donde nos dio un resfrío y pasó y listo. Sin embargo, hay que tener claro que un 14% de los pacientes van a tener una enfermedad severa. Estos son pacientes que lo más frecuente es que desarrollan dificultad para respirar, sienten apretazón en el pecho, no logran tener una buena intercambio de oxígeno y empiezan con falta de aire. Estos son los pacientes que se internan, sin embargo, no necesitan una unidad de cuidados intensivos. Esos son los pacientes críticos, que es un 5% de la población. Estos pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos son pacientes que necesitan un ventilador, usualmente. ¿Y esto por qué? El famoso ventilador es porque mis pulmones no funcionan bien y no logran realizar un intercambio de oxígeno suficiente para mantener la función de mi cuerpo. La mortalidad ha sido de un 2.3%, gracias a Dios ha sido una mortalidad baja, sin embargo es una mortalidad que como vemos ya ha arrasado con muchas vidas y una vida suficiente para poder actuar. ¿Cómo afecta esto a la población? Principalmente se afectan a los adultos, luego los adultos mayores, que es una población vulnerable, y por último los niños. Los niños casi que no se han visto afectados en este momento. ¿Y cuáles son las complicaciones? Se ha dicho que más frecuentemente esto ocurre en adultos mayores, en pacientes que tienen alguna enfermedad crónica descompensada, como diabéticos, hipertensos, enfermedad pulmonar, asma o estados de inmunosupresión, que esta palabra a veces es un poco complicada, pero quiere decir casi que las defensas bajas. ¿Y esto cuándo pasa? Cuando tenemos cáncer, cuando estamos en alguna quimioterapia, o bien si padecemos de artritis reumatoidea porque hay tratamientos que nos bajan las defensas. ¿Y cómo sucede esto de la muerte? Porque a veces mucha gente dice, ah, no, es que se murió porque le fallaron los riñones, o se murió porque le dio un infarto, ¿ok? Esas causas son secundarias a la infección que el cuerpo no pudo controlar. Lo que pasa es que primero nos da una neumonía. Una neumonía es una infección en los pulmones, que inicialmente es por un virus. Sin embargo, esa neumonía, al requerir mucho procedimiento y mucho, pues, pruebas para el paciente, se puede sobreinfectar con una bacteria y nos da una neumonía bacteriana, que luego el cuerpo no logra sostener y empieza a verse afectado. Ahora sí, el corazón nos da un infarto, el cerebro nos da un derrame, hasta los riñones con una insuficiencia renal. Luego aparece una cosa que se llama la falla multiorgánica, que es donde esos órganos empiezan a decir, no, yo ya no doy abasto tampoco. Y después de eso, lastimosamente, es donde viene la muerte.
Entonces, es un virus que en la mayoría de los pacientes se va a presentar como un resfrío, sin embargo, hay que tener claro que hay un porcentaje que sí se puede complicar. Juan, eso sería por mi parte. Pasamos a la segunda parte, que sería las medidas preventivas en el trabajo, en donde nos va a ayudar y ya después regreso yo al final con unas medidas preventivas que vamos a tener en la casa y en el trabajo. Así es, ya tenemos varias consultas, las vamos a estar evacuando en la sección de preguntas que vamos a tener al final. Pues una vez que entendemos cómo funciona el virus, por qué coronavirus y sobre todo cómo está distribuido según los estudios que se hicieron e iniciaron en China y que ahorita se están reforzando pues en todos los países del mundo y que la OMS respalda, donde tenemos una población de asintomáticos muy grande, un 14% una pandemia de esta magnitud es un porcentaje bastante alto y que complica mucho a los especialistas de salud, porque esos asintomáticos cuesta mucho detectarlos y generan un foco de infección mucho mayor donde no tenemos control. Pero ¿qué podemos hacer a nivel laboral? ¿Qué podemos hacer nosotros primero como empleadores? ¿Y qué podemos hacer como en nuestros departamentos de salud y seguridad de nuestras empresas? ¿Y qué podemos hacer desde nuestra casa? Bueno, lo primero que podemos hacer es que antes de salir de casa nosotros tenemos que ponernos a revisar varios criterios. Lo primero es cómo me siento yo como trabajador para ir a nuestra casa. La Organización Mundial de la Salud y prácticamente todos los gobiernos, y se ha fortalecido mucho en Centroamérica, es que hagamos un chequeo nuestro antes de salir de casa, que si presento temperatura, y para eso tengo que chequearme la temperatura. ¿Por qué? Porque muchas veces este virus lo que ha demostrado es que inicia el primer síntoma es temperatura y no, no con picos altos, sino que por lo general las personas comienzan con una temperatura que va arriba de los 37.3 grados y se mantienen así por varios días. Ese es el primer síntoma y por eso nos han insistido tanto en que no hay que esperar a que yo tenga 40, 39, 38, que ya me sienta mal, sino que poderlo identificar en sus etapas tempranas. Y por eso mucha gente dice, bueno, pero es que el doctor me decía a mí que temperatura era arriba de 37.5 o cuando yo llegara a 38. No, no es cierto. Las recomendaciones acá es que en el momento que identifiquemos una persona con arriba de 37.3, hablemos de 37.4, 37.5, ya está febril y eso está en una parte que los doctores llaman febrícula y eso es suficiente para que yo comience a ser sospechoso por los comportamientos de este virus. Entonces, lo ideal es que antes de salir, nosotros nos chequeemos nuestra salud, cómo nos sentimos, chequemos nuestra temperatura, que si tengo secreción en la nariz, boca, lagrimeo, cómo me siento, y si te presento alguno de estos síntomas que comentó la doctora ahorita, yo no debo de asistir a mi centro de trabajo, debo de hacer una comunicación directa con mi patrono, debo comunicarme con mi médico corporativo, debo informarle que no me siento bien, que tengo temperatura o que me siento resfriado y de ahí nuestro equipo médico es el que debe de tener el protocolo que indica el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud para el manejo de estos casos. El otro punto es, si yo vivo con una persona vulnerable, ¿qué son personas vulnerables? Bueno, que tienen factores de riesgo. ¿Cuáles factores de riesgo? Lo que la enfermedad ha marcado durante su desarrollo, que son personas que pueden entrar dentro de ese 14, durante ese 5% que comentaba la doctora ahorita, que va a generar enfermedad grave, que va a generar necesidad hasta de una unidad de cuidados intensivos. ¿Y cuáles son esas? Bueno, las que por edad tienen más de 55, 60 años o más, las mujeres en estado de embarazo o con patologías preexistentes. ¿Cuáles? Bueno, diabetes, hipertensión, inmunosupresión, como decía la doctora, que ahí entran personas que hayan padecido cáncer o que estén en procesos de tratamiento para cáncer y otras enfermedades que conllevan que tienen que mantener un control bajo las defensas de tu cuerpo. Si yo vivo o interactúo, si alguien de mi núcleo familiar está pasando por esa situación y llámese núcleo familiar con las personas que yo vivo, con las que tengo contacto a diario, con las que están en mi casa, con las que compartimos los sillones, el control de la televisión, los platos, los implementos de comida, el baño, etcétera. Si alguien está dentro de esas patologías, yo no debería de salir de mi casa, yo debería de tratar de estar siempre en mi casa y cuando hago salidas, hacerlas bajo algunas características que vamos a ver más adelante. O si yo ya estoy viviendo con alguien que ha sido aislado por ser sospechoso o positivo de un caso de coronavirus, pues igual debería de quedarme en mi
casa. Entonces debo de evaluar estos 3 puntos antes de salir. Ahora, si yo logro pasar estos puntos, digo, bueno, soy candidato para salir, para presentarme a mi centro de trabajo, hay otras medidas que tenemos que tener presentes para poder salir. Y aquí entra el traslado durante el centro de trabajo. Y porque aquí comienza la cadena de valor. Entonces, lo primero es, yo como individuo, como persona, tengo que ser responsable con lo que está pasando en el mundo. Soy parte de la solución y tengo que valorarme antes de salir. Ahora sí, cuando salgo, entro a un ambiente donde yo no tengo control. Que si todos pudiéramos o si todos nos comportáramos de forma responsable, como lo hicimos nosotros, de valorar nuestra salud antes de salir y de tomar las medidas de precaución, pero como no es así, entonces ocupamos tener algunas medidas de precaución durante mi traslado o mi estancia fuera de mi casa y fuera de mi centro de trabajo. ¿Y cuáles van a ser esas? Bueno, la primera recomendación que tenemos que darle a nuestros trabajadores y educarlos es que tratemos de viajar en la medida de lo posible solos a nuestros trabajos, a nuestros proyectos, a nuestras obras, a nuestros edificios. Usar un único método de transporte donde yo no tenga que compartir con nadie. Adicional, si eso no es posible, porque sabemos la situación económica y sabemos algunos puntos específicos de la región centroamericana, entonces hay que tratar de nosotros como empleadores, como patronos, poder generar un transporte apropiado para nuestros colaboradores. Por lo general, en estos transportes, lo que se recomienda es hacer un zigzag en los asientos. Si yo tengo un busito, un autobús de 30 personas, su capacidad máxima debe ser 15 y deben de sentarse contrapuestos, deben de sentarse en forma de zigzag, en forma de que yo nunca vaya a tener una persona por delante, sino que la que tenga no la tenga al frente, sino la tenga a mi izquierda, la que está atrás mío está a mi derecha y sobrepuestos para que cuando tengamos que hablar, lo que explicaba la doctora ahorita de las microgotitas de saliva, pues no vayan a impactar en nadie, sino poder mantener siempre la norma de los 2 metros de distancia. Adicional a eso, si ya la empresa no nos puede dar el transporte o no fue suficiente o yo no lo puedo tomar y quiero usar transporte público, ahí sí entran ya en juego otras recomendaciones que le podemos dar a nuestra gente. Y ahí entra el tema de usar una mascarilla de seguridad, pues no vamos a decir aquí que una N95 como las que utilizan intrahospitalarias, primero porque sabemos que conseguirlas es bien complicado y después porque estaríamos eliminando una barrera de protección para una persona que realmente lo necesita en un hospital o porque salió positivo a un virus, sino que aquí recomendamos otro tipo de mascarillas, puede ser la mascarilla quirúrgica y en algún momento hasta un tapabocas que nos puede ayudar. O sea, sabemos que aquí en esto ha habido mucha controversia. Tenemos claridad de que lo único que es eficiente para evitar un contagio, tanto que yo como paciente positivo vaya a contagiar a alguien o que alguien que no guarde la distancia me vaya a contagiar a mí, es que yo logre tapar mis ojos, mi nariz y mi boca con un equipo de protección eficiente. ¿Y cuáles son esos equipos de protección eficiente? Bueno, los lentes de seguridad que causan un sello alrededor de tus ojos y una mascarilla, ojalá N95 o N95, que cause un sello total alrededor de tu nariz y tu boca, pero que te permitan respirar con normalidad o con libertad. Y si no tenemos eso, pues ya tenemos que pasar a un tapabocas quirúrgico de uso hospitalario que te va a dar también una protección de un 95% de transmisión o en su defecto, pues un tapabocas de tela, que con esto hay muchos estudios, que hay un tipo de tela que es la que se recomienda utilizar y que nos daría para un transporte público, pues un grado de protección. Igualmente que los guantes y pues obviamente cuando voy en transporte público, yo como usuario tengo que garantizar un distanciamiento físico con los demás pasajeros. Entonces, es nuestro primer punto cuando salimos ya de nuestras casas y cuando iniciamos el traslado hacia nuestros puntos. ¿Qué otras cosas recomiendan? Bueno, antes de llegar a mi lugar, a mi punto de trabajo habitual, pues lo ideal es que yo lleve en mi mochila la ropa de trabajo para que cuando yo llego me pueda cambiar la ropa con la que generé el transporte de mi casa hacia mi trabajo. ¿Por qué? Porque el virus donde yo me senté, donde yo puse el brazo, donde yo me recosté, pues si alguien había tosido, si alguien era de esos 14% asintomáticos, sus gotas de saliva van a estar ahí. Y ese de virus que tiene una capacidad de vida hasta de 48 horas en algún tipo de superficie, se va a impregnar en mi ropa. Entonces, lo ideal es poder garantizar que esa persona cuando va a entrar al centro de trabajo está entrando limpio. Si ya tuve el distanciamiento social,
Si vine en transporte público, me cubrí mi nariz, mi boca, mis ojos, me cubrí mis manos. Entonces llego a mi lugar de trabajo y debo de quitarme los anteojos, quitarme la mascarilla, quitarme toda la vestimenta, los guantes, cambiarme los zapatos y ahora sí, entro limpio a mi zona de trabajo y la ropa sucia la dejo en una bolsita que puedo mandar a lavar de inmediato o reutilizar cuando voy de regreso a mi casa, teniendo en cuenta de que tengo que tener cuidado cómo manipulo esa ropa y tengo que llegar a mi casa y lavarla de inmediato, pues con bastante agua y jabón para que el virus quede susceptible al tema del jabón. Y ahora la doctora nos puede hablar al final de por qué es susceptible el jabón, por qué la mejor barrera para este virus no es el alcohol en gel, eso es si no tengo cómo lavármelo, pero por qué el jabón es tan eficiente y es la herramienta y es el arma más fuerte de batalla que tenemos contra este coronavirus. Al ingreso a la obra, pues si ya hice todo eso durante mi traslado, ¿cómo ingreso a mi obra? ¿Cómo ingreso a mi oficina? ¿Cómo ingreso a mi lugar de trabajo? Bueno, lo más importante es que tenemos que tener con un control de personal, tenemos que tener gente que pueda evaluar el estado de la salud. En la mayoría de los casos se hace con oficiales de seguridad previamente entrenados por el equipo médico, donde hacemos preguntas básicas. Lo primero que ejecutamos es una desinfección, entonces se le entrega alcohol en gel para que se pueda poner en sus manos y le hacemos unas preguntas. Las preguntas se tienen que hacer y al final vamos a ver unas fotografías de cómo se ha logrado eso. Por lo general, marcas una línea donde se debe parar el vigilante o la persona que va a hacer esta entrevista y marcas un cuadro donde debe estar la persona entrevistada y debe de hacerle 5 preguntas que van de acorde a un cuestionario médico desarrollado para el COVID, donde con ese formulario nos vamos a dar cuenta cómo está la persona y a raíz de sus respuestas tenemos que controlar y hacer toma de temperatura, a ver cómo está esa persona, si entra dentro de los 37.3 que hablamos antes. Adicional, vamos a prohibir los ingresos a visitantes. No tiene, cuando estamos en una actividad como estas, tenemos que crear una fortaleza en nuestro centro de trabajo y con eso entran nuestros empleados que ya cumplieron todo ese protocolo, me evalué antes de salir de casa, tuve los cuidados durante el transporte o durante este, el traslado hacia mi centro de trabajo, no ingresan visitantes, adicional, hago un chequeo pre-ingreso a la obra con todos los controles de salud, monitoreo todos los puntos de acceso y evitamos obviamente dentro de esa caseta, eso es una fuente de información, ese vigilante, esa persona que hace ese control de acceso, tiene que estarle recordando siempre a los empleados que el distanciamiento físico, el lavado de manos, invitarlos a que se desinfecten. En algunas ocasiones, cuando hay transmisión comunitaria, se usan hasta tapetes o lugares para desinfección de calzado, etcétera, pero tenemos un lugar, una barrera física para poder entrar a la obra. Garantizamos que las personas que están entrando a nuestro lugar de trabajo vienen cumpliendo con un protocolo y yo los obligo a cumplir un protocolo de ingreso a obra. Adicional a eso, no permitimos salidas e ingresos rutinarios. Entré, trato de utilizar la mayor cantidad de tiempo dentro de mi lugar de trabajo. Si tengo que salir, debe ser por un punto justificado, una acción justificada y debo de cumplir con el mismo protocolo que cumplí anteriormente. No se vale que nuestros colaboradores estén entrando y saliendo. Cada vez que nosotros permitimos que alguien salga de la fortaleza que hemos creado, estamos abriendo la puerta al virus. Entonces tenemos que hacer entender a nuestros empleados que es mejor llevar la comidita de su casa, que es mejor lo que acostumbramos ir a comprar a la tienda del frente, a la pulpería, a cualquier punto cercano a nuestro trabajo, es mejor llevarlo desde la casa, es más seguro, te expones menos, pero con eso creamos una barrera más fuerte hacia la fortaleza que estamos creando. El último punto, pues, dentro de nuestros puntos de trabajo, nosotros tenemos que enseñarle a nuestra gente que el lavado de manos debe estarse haciendo rutinariamente, que debe de estarse haciendo al menos cada 3 horas, recomiendan los especialistas, y no porque dentro del centro de trabajo yo vaya a contagiarme, sino que cuando lo haces así, comienzas a crear la cultura de la limpieza, comienzas a educar a la gente sobre el lavado de manos, y eso cuando lo haces repetitivamente en tu lugar de trabajo, lo vas a llevar a tu casa y en poco tiempo se va a convertir en una cultura que ya no lo voy a sentir cuando lo voy a hacer. Y esa es la principal herramienta que tenemos para poder vencer la situación en la que estamos ahorita.
Otro punto importante es que debemos de limpiar regularmente. En esto tenemos que reforzar la limpieza, tenemos que duplicar nuestro personal de aseo y limpieza, nuestro escritorio, nuestros teléfonos, los dispositivos personales, ahora sí son personales. Nadie tiene por qué manipular mi teléfono, nadie tiene por qué manipular mi computadora, nadie debe por qué tener acceso a mis objetos personales, mi lapicero, muchas veces, préstame el bolígrafo, préstame el lápiz, préstame esto, pues ahorita no, ahorita es un punto no para ser egoístas, para ser conscientes y salvar vidas. Cuando yo no le presto mi bolígrafo, mi lapicero a alguien, le estoy salvando la vida a él, me estoy salvando la vida a mí, a mi familia, a mis viejos, a mis seres queridos. Entonces eso es importante que lo sepamos ahorita. Y el personal de limpieza tenemos que triplicarle su jornada o su función. ¿A qué voy con esto? Que si antes limpiábamos una sola vez al día, ahora ocupamos limpiar 3 veces. Ahora ocupo que me desinfectes mi lugar de trabajo. Ahora ocupo poner un tarrito de Lysol, unas toallitas, un trapito, cualquier situación cualquier punto de limpieza para que yo mismo pueda estar limpiando mi escritorio, mi teléfono, mis papeles, mis lapiceros. Acuérdense que los virus viven en los documentos, se trasladan en una carta, se trasladan en un folder, se trasladan en un lápiz, en un cable. Entonces, la limpieza es fundamental en este punto y tenemos que enseñarle a nuestra gente de limpieza que deben de lavar o limpiar las cerraduras, los llavines de apertura, los escáneres, las impresoras de uso común. Hay que tratar de eliminar al máximo, ya como se pueda, los medios comunes. Antes tratábamos de migrar a que solo tengamos una única impresora de uso común, con código digital o táctil. Pues ese tema ya tenemos que volver atrás. Lo ideal es que cada persona tenga su dispositivo. Tenemos que también llegar a mejorar el punto de contacto a la hora de marcar o a la hora de poder llegar o registrar el ingreso de nuestras personas. En la oficina, bueno, en la oficina tenemos que cambiar también nuestra forma de hacer negocios, nuestra forma de reunirnos. Tenemos que evolucionar al nuevo mundo, el nuevo mundo y el nuevo mundo COVID. ¿Cómo es el nuevo mundo COVID? Bueno, tenemos que hablar a nuestra gente sobre qué es esto, tenemos que generar capacitación y educación, tenemos que adaptarnos a usar mascarillas cuando estemos menos, cuando no podamos garantizar los 2 metros de distancia, tenemos que aprender a saludar diferentes, a que ya un hola sea tan fraternal y tan aceptado como un abrazo. Tenemos que ayudarnos entre todos a mantener la distancia prudente y las oficinas tienen que cambiar. Tenemos que readecuar nuestras oficinas a donde no estemos siempre todos juntos, donde antes utilizábamos el estarnos viendo y el estar a la par. Entonces tenemos que pensar en cómo van a ser las nuevas oficinas donde garanticemos los 2 metros de distancia. Tenemos también que readecuar nuestras áreas de comida, nuestras áreas de fiesta, nuestras áreas de compartir el café. Tenemos que pensar siempre en dos aspectos básicos y eso es distanciamiento social o físico, donde yo pueda tener la distancia suficiente para que mi saliva no impacte a alguien o la de alguien me impacte a mí. Reforzar la limpieza y evaluar el uso de dispositivos en común. Son los 3 puntos básicos que tenemos que llevar a nuestras oficinas. En el sitio de trabajo de nuestra gente, pensando en ellos, lo principal es que tenemos que tener una comunicación efectiva y activa. Tenemos que estar muy cerca de ellos. Las charlas de 5 minutos, obviamente garantizando los 2 metros de distancia entre ellos, es la información más básica. Todos los días o de día por medio, sacar 5 minutos para hablar con ellos sobre qué les preocupa, mitos y realidades sobre el COVID, cómo va en el país, qué está haciendo nuestro país y qué podemos hacer nosotros. Y reforzar siempre lo más importante en este caso, que es las medidas antes, durante el traslado y qué tenemos que hacer ahí en la oficina, cuáles son los aspectos que podemos hacer. Revisar un cronograma o tener un cronograma de actividades bien definido, priorizarlas es lo más importante y cuáles son los trabajos que requieren más atención. Debemos como empleadores de tener un cronograma bien claro de cuáles actividades voy a generar durante la semana, el día, la semana, el mes, para impactar o prevenir el contagio de COVID en mi empresa. ¿Cuáles son tareas que yo le doy a mis trabajadores que tengo que revalorar o reinventar porque los puedo estar poniendo en riesgo? Y después, ¿cómo hago para garantizar que cada aproximadamente
por cada 10 o 15 trabajadores debe de existir un lavamanos con todos los implementos de higiene necesarios para que ellos estén realizando su limpieza rutinariamente, como lo hablamos antes, en esas 3 horas. Tenemos que reacomodar nuestro pensamiento como líderes. Ya no se trata solo de supervisar si el trabajador hace bien la tarea productiva a la cual yo le estoy asignando, sino que también tenemos que incluir dentro de nuestra responsabilidad como supervisores estar cerca de nuestra gente y meter dentro del check que hacemos de si lo hizo bien o lo hizo mal, el distanciamiento físico y la responsabilidad de salud. Tenemos que ser biosaludables, tenemos que ser proactivos en este tema. En la parte de los encargados de entregar los equipos, herramientas y demás, tenemos que modificar la forma hasta de guardar los equipos que usa la gente. Tenemos que desinfectarlos antes de dárselos y limpiarlos antes de guardarlos para garantizar la bioseguridad de una herramienta eléctrica, de un cable, hasta de un lapicero, como lo hablábamos antes. Tenemos que ver en qué aspectos son herramientas de mano que yo voy a tocar mucho hasta que me voy a acercar a mi cara y en algún momento cuando no estoy usando mascarilla, y tenemos que ver en qué momento tengo que colocar guantes para esos productos o para esos equipos. ¿Cuál es la recomendación con todo este punto? Acérquense a sus prevencionistas, pídanle a su equipo de salud ocupacional que le evalúe las tareas, que creemos estándar Word, que son estándares de trabajo seguro, con qué tipo de herramienta y qué equipo de protección necesito para garantizar durante mi jornada y mi proceso productivo la bioseguridad de esta gente. ¿En qué momento tengo ya que comenzar a cambiar procesos para poderlo hacer? El tema de tener los cuartos de herramientas limpios y ordenados es ahorita un punto fundamental donde tenemos que trabajar muchísimo y cambiar la cultura que traíamos. Al usar herramienta común o equipos comunes como elevadores de personas, de equipos o hasta montacargas, debemos de disminuir completamente la capacidad. Si el elevador de personas me dice mi obra que puede llegar a tener o alcanza hasta 10 personas, yo lo debo de utilizar no con la mitad, no con 5, sino que debo medir el espacio que tiene y debo garantizar que las personas vayan contrapuestas. ¿A qué es esto? Que antes era frente a frente para ir hablando, ahora es espalda y espalda para estar seguros. Entonces debemos de colocarnos de tal manera que lo que yo vea es la pared, no a la otra persona, y muchas veces hemos estado revisando que de un elevador de 12 personas, pues lo podemos usar ni siquiera con la mitad, lo tenemos que usar con 5 personas máximo, y es uno de los puntos que tenemos que redistribuir hasta las cargas de nuestros edificios, las cargas de nuestros procesos productivos, igualmente con los montacargas, con lo que usualmente movemos las cargas en nuestra empresa, que muchas veces la uso yo, después viene la usa el otro. Entonces cada equipo móvil debe tener su kit de desinfección. Tenemos que invitar a nuestros operadores para que antes de utilizar el equipo lo desinfectemos y desinfectemos la manivela, las manillas, las perillas, el cinturón, el asiento, donde yo pueda tener contacto de riesgo, mantenerlo siempre limpio. Cuando cada uno de nosotros podamos tener la cultura de hacerlo eso, pues vamos a comenzar a ver grandes cambios en lo que estamos viviendo ahorita. Reuniones en nuestros centros de trabajo, en nuestras ferreterías, en nuestras obras, en nuestras plantas, etcétera. Bueno, lo más importante acá es lo que estamos haciendo hoy. Más de 100 personas conectadas, escuchándonos con una distancia física de miles de kilómetros en algunos casos, en otros de cientos, en otros de 2, 3 kilómetros, pero estamos todos conversando, estamos todos viéndonos, estamos generando lo que antes teníamos el mito de que se podía hacer únicamente en un face to face, en una mesa redonda. Entonces tenemos que comenzar a utilizar, aún así sea que estamos de pared por medio, pero tenemos que comenzar a usar las herramientas de Zoom, pantallas táctiles o pantallas, biopantallas pues, se pueden conectar ya inteligentemente con tu computadora, hasta con tu celular o con tu tablet, donde le puedes estar hablando a tus 5 o 6 trabajadores que están en un espacio abierto, guardando las medidas de distancia, y tú le puedes estar dando una charla, una indicación, le puedes estar proyectando el gap del proyecto, el cronograma de trabajo, etcétera. Entonces, tenemos que comenzar a buscar de qué manera hago lugares ventilados con distancia sin que el expositor tenga que tener riesgo de contagiar a los demás o los demás al expositor a la hora que interactúan hablando.
Tenemos que cambiar nuestras facilidades sanitarias, tenemos que restringir la cantidad de personas que usan los servicios sanitarios al mismo tiempo. Estos son grandes focos de contaminación. Tenemos que tener mayor cantidad de cabañas sanitarias. Tenemos que entrenar a nuestra gente en lavado de manos, en mejorar también la limpieza de esas zonas con nuestro personal, en no solo llegar a limpiar el servicio como tal, sino que ya hay que limpiar puertas, hay que limpiar manillas, cerraduras, lugares donde acostumbramos a poner nuestras manos, proporcionar contenedores de basura adecuados y suficientes servilletas desechables. Ya los pañitos de baño que utilizábamos pues ya no son lo más recomendable. Entonces tenemos que emigrar a eso. Igualmente que en las áreas para comer, tenemos que establecer un protocolo de bioseguridad para los microondas, para los termos de agua, para los coffee makers. Tenemos que comenzar a eliminar las tazas o los vasos de uso común y migrar más a vasos de uso desechable personal y así sucesivamente darle a nuestra gente, proporcionarle los servicios adecuados de alimentación, reforzar con los trabajadores el uso personal y un buen almacenamiento de la comida. Los lugares deben de ser bien ventilados y con las distancias necesarias. Duchas y vestuarios, esto es fundamental. Tenemos que lograr esa barrera de que mi fortaleza está limpia y para eso ocupo que mis trabajadores, sobre todo cuando hablamos de lugares donde hay bastante actividad física, donde una obra de construcción, una ferretería, tenemos que garantizar a nuestra gente la posibilidad de bañarse cuando llega o de cambiarse su ropa cuando llega y de hacerlo también cuando va a salir de la obra. Eso es fundamental para poder romper las barreras que tenemos y que necesitamos. Vamos a pasar a las medidas preventivas, cuáles son las recomendadas y qué es lo que nos dicen los expertos. Claro, volvemos a tomar el tema. Todos son importantes, ya algunos se han mencionado, pero les voy a tratar de explicar el porqué de todas estas medidas y cómo tenemos que hacerlo. No es solo hacerlo, sino hacerlo con la técnica que los expertos nos lo recomiendan, porque hay lavados de manos y sabemos que en muchas ocasiones, si somos conscientes de cómo nos lo lavamos, tal vez no lo estamos cumpliendo. La primera medida y la más importante de todas, como comentaba Juan Andrés ahora, es el lavado de manos, ¿ok? Este lavado de manos tiene que ser con agua y con jabón. El jabón es la parte esencial en esta sección porque es la que logra desintegrar el virus como tal y así se logra morir. Sin embargo, nada hacemos con una enjuagada rápida que dure menos de 20 a 30 segundos. Me imagino que muchos han escuchado que lo más fácil es cantar 2 veces el cumpleaños, funciona súper bien. ¿Cuántas veces? Esas son muchas preguntas que recibimos. ¿Cada cuánto me tengo que lavar las manos? Pues cada vez que usted las vea sucias, cada vez que antes de comer, después de ir al baño. Esos son momentos así que siempre, siempre tenemos que cumplirlos. Sin embargo, si ustedes no van a comer, si no es que acaban de ir al baño, yo les recomiendo que lo realicen cada 3 horas, y no soy solo yo, eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud y pues el Ministerio de Salud, que debemos hacerlo así. Más o menos andan un promedio de 8 a 10 veces al día. Yo no les recomiendo que utilicen pues jabón en polvo, jabón de lavar ropa, utilicen el jabón de manos porque hay unas concentraciones un poco más elevadas que lo que puede hacer es causarnos enfermedades de la piel, dermatitis y este tipo de lesiones que más bien nos podría traer complicaciones. Entonces, un jabón líquido con agua va a ser suficiente. Otro punto súper importante que es el método de transmisión y así logramos detenerlo, es la forma correcta de toser y estornudar. Esos tosidos y estornudos que se escuchan a distancia no podemos volver a verlos y como también decía Juan Andrés antes, va a ser nuestro nuevo modo de vida, ¿verdad? Ojalá también esto nos ayude a quitar malas prácticas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Recuerden que la forma correcta de toser y estornudar es por 2 medios. Uno es utilizando acá nuestra cara interna del antebrazo, funciona muy bien. O si nosotros tenemos un pañuelo desechable, podemos agarrarlo, uno nuevo y limpio, lo utilizamos para hacer la técnica y este pañuelo tiene que ir a un basurero con tapa, la cual no tenemos que tocar y nos lavamos la mano después del procedimiento. Importante, los pacientes con síntomas deben mantenerse en sus casas. Ya el toser y estornudar son signos de alarma que nos hacen retraernos. El otro punto es la desinfección de manos con alcohol en gel.
Ok, funciona bien siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias y cuando no podamos hacer un adecuado lavado de manos con agua y jabón. Si a mí me ponen un alcohol en gel y agua potable y jabón, tenemos que preferir siempre el agua potable y el jabón, ¿ok? El alcohol nos funciona muy bien, sí va a desinfectar las manos si lo hacemos también con el procedimiento adecuado. No es que vamos a ponernos un chorrito y hacemos así, listo, ¿verdad? Tenemos que cubrir el 100% de la superficie de la mano. Y también revisar lo que estamos utilizando. No hacer cualquier alcohol en gel que compramos, que yo me imagino que ustedes también ya han visto en el mercado, que pues hay muchos productores que son oportunistas y lanzan productos al mercado que no están validados por el Ministerio de Salud, ni por FDA, ni por ningún instituto que les corrobore su prueba y su capacidad de matar el virus. Entonces, con respecto al alcohol en gel, debe cumplir desde un 60 hasta un 80% de porcentaje de alcohol. La siguiente. Luego el distanciamiento físico que hemos comentado, es súper importante mantenerlo. Ya expliqué la base fundamental y por qué hay que hacerlo. Se habla de 6 pies, que es el equivalente a 1.8 metros, y cuando se pueda, hacerlo de 2 metros si la infraestructura no lo permite, pero lo mínimo 1.8. Luego quiero que vean la imagen del lado y antes de todo quiero aclarar un punto que dice el poder del distanciamiento social. Esa frase, distanciamiento social, se ha venido eliminando a nivel mundial y se le dice distanciamiento físico, porque socialmente nosotros no podemos aislarnos. No podemos decir que no vamos a llamar a nuestra abuela o a nuestra mamá que no vive con nosotros, ¿verdad? Y eso, como sabemos, ha causado mucho estrés y ansiedad en toda la población del mundo. Entonces, ese término social debemos cambiarlo por físico. Habiendo aclarado ese tema en la diapositiva, vean lo sencillo que es y cómo de verdad funciona aislarnos. En el primer caso tenemos una persona infectada que a los 5 días va a haber infectado a 2.5 personas, que al mes va a haber infectado a 426 personas. Eso si él sigue trabajando y funcionando como lo hemos venido haciendo la mayoría de épocas antes de COVID. En cambio, si cambiamos nuestras actitudes del día a día y vean esa persona que decide reducir a un 50% su exposición, en vez de contagiar a 2.5 personas, contagió a 1.25. Y a los 30 días, en vez de ser 400 personas, pasaron a ser 7.5 personas. Y si bajamos aún más, a un 75% de estas medidas, a los 30 días van a ser únicamente 2.5 personas infectadas. Entonces, nuestro punto clave acá es el distanciamiento físico. Eso tenemos que cumplirlo todos. Otra recomendación es que no nos olvidemos que somos personas íntegras, que no es solo nuestra cuestión física como los órganos y el cuerpo, sino también que somos una persona integral, que tenemos que tener nuestra salud mental y emocional estable. Eso es importante, realizar actividad física y mantenernos con una alimentación saludable. Evitar fumar y evitar el consumo de alcohol. Y si nosotros ya padecemos de alguna enfermedad crónica, no quiere decir que ya es una sentencia de muerte, quiere decir que necesitamos controlarla. Si soy hipertenso, pues tomarme mi tratamiento como me lo tengo que tomar todos los días para así evitar complicaciones y crisis. La siguiente. Por último, un tema importante que Juan Andrés también mencionó bastante, que es lo de las mascarillas, ¿verdad? ¿A quién nosotros le recomendamos que utilice mascarillas y qué mascarilla tienen que utilizar? Las mascarillas N95, hablando en términos de salud y en términos de prevención de COVID únicamente, las N95 las deben utilizar únicamente los médicos y el personal de salud que está tratando a un paciente que es sospechoso o confirmado por COVID. Únicamente ellos deben estar utilizando esas mascarillas. Las mascarillas quirúrgicas la puede utilizar el resto de personal de salud que podría estar en contacto con pacientes generales y también los pacientes que están desarrollando síntomas como tos y estornudos y los cuidadores de pacientes confirmados o sospechosos por COVID. El resto de la población, que es un tema que está en auge, ya que el CDC emitió sus recomendaciones, hoy en Nueva York decidieron utilizarlas para toda la población, son las mascarillas hechas en casa.
Estas mascarillas lo que proponen y lo que quieren hacer es que las gotas grandes que uno emite no salgan y así lograr contener el esparcimiento del virus. Otro tema importante es la desinfección de superficies de mayor contacto. Lo hablábamos ahora también. Estos son las perillas. Si quieren todos vean un segundito su escritorio, el teclado, el celular, el mouse, hasta la botella de agua que tienen enfrente. Es importante estar desinfectándola por lo menos 2 veces al día. Y también las soluciones que estamos utilizando, que sean las adecuadas. Yo les recomiendo el hipoclorito de sodio, el amonio cuaternario de quinta generación o el agua oxigenada. Es importantísimo un tema acá que no podemos hacer mezclas de soluciones. Hay mucha gente que dice, uy, tal vez si yo mezclo este Lysol que es buenísimo con este otro, pues me va a hacer un compuesto que va a matar todo, ¿verdad? No es así. Más bien podemos inactivar la función del producto y así nos va a quitar su potente acción para matar el virus. Entonces, utilicemos el producto tal como viene en la presentación que la compramos. Y luego tenemos que evitar tocarnos la cara. Yo sé que nos pica el ojo, que los anteojos, que no los movemos y todo. Sin embargo, tenemos que evitar tocarnos. Una recomendación que yo les doy es que si ustedes son diestros, utilicen la mano izquierda para hacer ese tipo de actividades comunes y así nos vamos a tocar menos la cara. Y por último, las medidas preventivas que ya también las hemos comentado en el resto de la presentación, pero esto principalmente enfocado a sus familias. Escojan a una persona que va a ser la persona que va a salir a hacer las compras. Ojalá que esta persona no padezca de ninguna enfermedad y que cuando ingrese utilice todas las recomendaciones que ya Juan Andrés nos comentó al llegar a la casa, quitarse los zapatos, desinfectar todos los artículos que salieron, quitarnos la ropa sucia y luego del procedimiento, ahí sí podemos saludar a nuestra familia. La siguiente, eso. Okay. Uno de los puntos que, y lo comentaba la doctora, bueno, hasta el celular, uno de los aspectos es que nosotros acostumbramos a poner el celular en cualquier punto y cuando llegamos a nuestra casa lo ponemos sobre la mesa, sobre cualquier superficie. Entonces es importante que nuestro estilo de vida cambie cuando salimos y cuando llegamos a nuestras casas. Un poco comentarle la experiencia, ¿qué hemos hecho en Cemex? ¿Cuáles han sido las medidas que hemos tomado? Bueno, uno de los aspectos que tomó relevancia y que realmente creemos que marcó un punto importante ha sido que antes de la emergencia ya Cemex contaba con equipos de rápida respuesta. ¿Qué son equipos de rápida respuesta? Bueno, son grupos multifuncionales que están hechos por un grupo de trabajadores, un grupo de personas con liderazgo, gerentes de la compañía, directores, que tienen una serie de funciones específicas en ese grupo, en ese equipo de rápida respuesta, es un equipo de emergencia, por eso tiene que ser multifuncional, tiene que ser formado por personas de todas las áreas y esos equipos ya venían entrenándose desde hace muchos años con protocolos para diferentes tipos de emergencia, protocolos hasta para cómo atender un sismo, cómo atender una inundación, cómo atender un huracán, cómo atender un padecimiento médico dentro del edificio, dentro de la planta, cómo se atiende un accidente laboral, cómo se atiende un accidente vehicular, etcétera. Estos equipos venían preparándose para situaciones como esas y también lo veíamos largo, creíamos que nunca íbamos a estar frente a esto, pero cuando nos daban entrenamiento para una pandemia, para una catástrofe, muchas veces nos reíamos porque esto no era real, esto era solo de películas de ficción. Entonces en las capacitaciones decíamos, bueno, vamos a entrar a la parte de ficción, vamos a entrar a la parte de magia y no le dábamos muchas veces la importancia, pero teníamos el entrenamiento y la documentación para ir a retomar eso y a darnos cuenta que estábamos a las puertas de una pandemia, de un evento sin precedentes, donde nuestra generación pasará a la historia como la generación que vivió la pandemia del COVID y que cambió nuestro estilo de vida, la forma de vida en el mundo cambió. Entonces, esos equipos de rápida respuesta se pueden hacer en todas las organizaciones y a cualquier escala. Después el otro punto fue el seguimiento médico a colaboradores. Teníamos un historial de muchos años de cada uno de nuestros colaboradores, de cuál era su estado médico, su estado de salud. Entonces pudimos reaccionar muy rápido
a mandar a todos los que tengan factores de riesgo a un aislamiento en sus casas preventivo con un reporte diario a través de una herramienta, una app que se hizo para que podamos estar en contacto siempre y saber cómo está nuestra gente, cuál es su estado de salud, quién ocupa ayuda, y nuestro equipo médico tiene acceso a reportes diarios sobre el estado de salud de nuestra población y ellos le dan un seguimiento puntual a los que así lo necesiten. Trabajo remoto, nos habíamos preparado para que nuestros equipos puedan hacer trabajo remoto con políticas sobre cómo se hace el trabajo remoto. No es que me levanto en la mañana con la pijama y me tiro en la cama a hacer el trabajo, no. Tienes que levantarte, tienes que desayunar, tienes que bañarte, tienes que mudarte, tienes que ponerte guapo, tienes que estar listo para hacer tu trabajo en un escritorio, en un lugar sin ruido, con acceso a internet, con teléfono, con dónde apuntar, crear tu propia oficina en tu casa. Teníamos también muchos programas de comunicación, cómo nos comunicábamos con nuestra gente, y lo tenemos hoy en día a través de los grupos de WhatsApp. La doctora pasa la información más relevante sobre el COVID, cómo se está comportando, qué tenemos que hacer, cuáles son las nuevas medidas, cuáles son las nuevas restricciones, y a nuestra gente que todavía se mantiene en nuestra planta, los héroes, porque así les decimos, héroes que todavía tienen que ir a trabajar a nuestras plantas y que producen el cemento que todos consumimos. Nos comunicamos diariamente con charlas de 5 minutos. Hemos desarrollado las charlas virtuales donde su jefe, su coordinador de área genera las charlas a través de 2, 3 pantallas que están en diferentes lugares, y las personas, hay 2 o 3 por pantalla y todos están conectados con su jefe, pueden hablar, pueden entender, pueden comunicarse, manteniendo el distanciamiento social o físico, perdón, que necesitamos. Las medidas que comenzamos a implementar, y esto es parte de lo que les conversábamos el antes de llegar a nuestro trabajo, marcamos en el piso los cuadros, solo un cuadro por una persona por cuadro, con distanciamiento de 2 metros. El oficial tiene todo un sistema de protección, como lo ven en la foto, de una careta, tiene que mantener el brazo completamente extendido para tomar la temperatura, lo cual está garantizando el distanciamiento físico que tiene que tener con el cliente, con el proveedor, con el visitante, con el empleado, para poder tener acceso a su temperatura. Usan guantes de látex, usan mascarilla. Entonces, comenzamos a desarrollar todos estos procedimientos para que realmente nuestra gente pueda sentirse, pero no solo sentirse, sino que pueda estar segura y garantizar un regreso a casa. Que cuando mi esposa, mis hijas están esperando que yo llegue de mi trabajo, pues sepan que voy a llegar bien porque la compañía me dio los procedimientos, me educó, me capacitó, me entregó los implementos, pero que también yo como persona me comporté y logré cumplir los procedimientos al pie de la letra para garantizar una seguridad familiar, una salud familiar. Y pues bueno, ahora sí, vamos a arrancar con el punto de preguntas y respuestas, como lo hicimos antes, como lo explicamos al inicio, a través del botoncito que está en la parte inferior. Ya tenemos algunas preguntas. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Juan Andrés, doctora, la verdad que muy explicativo toda esta presentación, y tenemos varias preguntas. Vamos a empezar por la que nos hace don Juan Fernando Solares. Dice, ¿este virus se transmite si este entra en contacto con una herida en la piel? ¿Y se puede transmitir si un insecto se para sobre un foco de virus y luego se para en la comida que uno toca? Ok, el virus nosotros lo adquirimos por nuestras mucosas respiratorias principalmente, las que tienen contacto con toda nuestra mucosa respiratoria. Esas son la nariz, la boca y los ojos, por unos conductos lacrimales que tenemos. Entonces, no habría posibilidad de el ingreso al virus para que nos cause enfermedad respiratoria por una herida en piel. Y la situación del mosquito, pues es una situación muy minuciosa, ¿verdad? Sin embargo, si lo ponemos así, pues sí, ¿verdad? Hay una técnica bueno, una mala costumbre que es muy frecuente acá en Costa Rica, yo me imagino que en todo el sector latinoamericano también, y es más frecuente en los hombres que tienden a escupir mucho en el piso, ¿verdad? De ahí viene la recomendación que nosotros hacemos sobre al llegar a la casa dejar los zapatos afuera y limpiar la suela con agua y jabón. Pues si nos ponemos a extrapolar un poco la idea del zapato y el mosquito, pues sí, si el mosquito llega y sus patitas entran en contacto con un buen tamaño de saliva de una persona infectada, sí podría transmitir el virus. En ese caso,
pues el mosquito sería un fomite, que eso es como el celular o el teclado o lo que sea, que nos está transmitiendo el virus. No el mosquito por su picadura, sino el mosquito por sus patitas, que sí puede transmitir el virus así, ¿verdad? Sin embargo, pues la probabilidad probablemente sea baja, sin embargo, si lo extrapolamos así, sí tendría capacidad. Ahora, hay algunos puntos porque aunque el mosquito puede pararse, tendría que ser en una escupa o en una Sí, saliva muy reciente que el mosquito llegue, se pare y se pare sobre la comida. ¿Cuál es el tema? El virus como tal, lo que lo recubre, lo que lo hace resistente es una molécula de grasa que es como el caparazón de la tortuga, por decirlo así, el caparazón del virus, lo que protege el ARN que está dentro de él. Esa carcasa de grasa es altamente, vamos a ver, susceptible al jabón. El jabón corta la grasa, por eso es que es tan eficiente, porque una vez que el virus pierde esa carcasa, el virus no funciona, ya no sirve, ya perdió la forma de introducirse en la mucosa respiratoria. Entonces, por eso se recomienda eso. Pero también, como es grasa, es muy susceptible a la temperatura. Entonces, por eso el tema de lavar, si me voy a comer una fruta, un mango, que estamos ahorita en temporada de mangos, tengo que lavarlo antes de comérmelo, que me lo quiero comer con cáscara, no importa, pero lávenlo. La comida, por eso hay que calentarla, tenemos que ingerir alimentos calientes, en el sentido en que la grasa es muy susceptible a la temperatura. Entonces, aunque el mosquito se paró de mi comida, pero si mi comida está caliente, el virus no va a tener la posibilidad de infectarme. Entonces, tenemos que entender cómo trabaja el virus, cuáles son sus debilidades para actuar nosotros mucho de forma preventiva, lavando bien los alimentos, los vegetales, todo lo que me vaya a comer, todo lo que no tenga que pasar por un proceso de cocción, de temperatura, hay que lavarlo. Entonces, ¿qué me puedo comer? Lo que esté bien lavado o lo que esté bien caliente. Eso no me va a generar ningún problema. Entonces, que quiero tomarme una cerveza, sí, lave la lata. Lávela bien para asegurar de que no te vas a enfermar. Listo, tenemos dos preguntas. Bueno, una es de don Mario Posadas e Israel. Son muy parecidas, entonces vamos a hacer la misma, vamos a hacer dos en una. ¿Qué tan recomendados son los túneles de sanitización para los empleados? ¿Y qué piensa al respecto en el uso de obras de la construcción? Mira, hemos estado estudiando con el equipo médico el tema de los túneles. El punto de los túneles es el producto primero, los productos que tenemos en el mercado, qué abastecimiento vamos a tener. Los túneles de sanitización hemos visto, hay varios modelos ahorita. Hay modelos que te permiten una capa de producto donde vas a limpiar los pies y tienen aspersiones laterales, que eso te va a producir un baño de vapor donde la persona pasa por ese túnel y cuando sale, pues ya salió completamente limpio. Hay en aspersión líquida, hay en vaporización, hay en humidificación, que básicamente son humos. Entonces, encontramos literatura sobre eso, pero lo que les podemos decir ahorita es, no hay no hay unas pruebas que nos digan que son 100% eficientes. A raíz de eso, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, o más bien la Organización Mundial de la Salud no recomienda los túneles de sanitización, lo que está recomendando es que los trabajadores se cambien la ropa, se bañen y se desinfecten las manos. Eso es lo que ellos dicen que ellos pueden garantizar, que si se hace ese proceso, su trabajador está entrando limpio. No garantizan que si pasa por un proceso de humidificación, fluoridificación, vaporización, el líquido pueda cubrir el 100% de la ropa o del calzado o de la persona y sean efectivos. Listo, gracias Juan Andrés. Nos pregunta don Luis Calderón. Para una obra que maneja más de 600 personas, ¿qué se recomienda? Bueno, mira, para una obra que maneja más de 600 personas, lo primero es seguir el protocolo que vimos ahorita en el antes de salir de casa. O sea, antes de salir de la casa, esas 600 personas, ¿cómo están? Ellos tienen que ser responsables de su salud, ellos tienen que ser responsables de combatir el COVID y son los primeros que tienen que hacer una autoevaluación. Después, otra recomendación cuando tenemos muchísimas personas y pocas entradas es hacer horarios escalonados. Tenemos que hacer una evaluación en sitio para saber cuál es la capacidad máxima de mi ingreso, porque si yo tengo solo una caseta, pero tengo 3, 4 kilómetros al frente, pues me da espacio
espacio para colocar la gente en fila cada 2 metros. Pero eso no es lo común en una obra de construcción. Entonces, lo ideal es que hagamos horarios escalonados. Un grupo si mi capacidad de ingreso seguro son 30 personas, entonces el primer grupo de 30 me llega a las 5 de la mañana, el segundo a las 5:30, el tercero a las 6 y lo voy escalonando. ¿Que va a causar problemas? Sí. Sí, tenemos que adaptarnos al nuevo vivir, tenemos que adaptarnos al nuevo mundo, y el nuevo mundo no es el mundo que conocíamos. Entonces, tenemos que reinventar este mundo. Entonces, tengo 2 opciones: o abro 4 o 5 ingresos en línea, donde pueda tener 4 o 5 filas, o escalono los horarios para que mi personal pueda cumplir con el distanciamiento físico, el cuestionario de ingreso y la toma de temperatura y la desinfección de ingreso. Si yo pudiera agregar algo también a esta respuesta, es la educación. Nosotros sabemos que nuestros colaboradores educados van a poder llevar este virus adelante. Entonces, como decía Juan Andrés, explicarles súper bien lo del autoaislamiento, la autoevaluación que nos tenemos que hacer todos los días y las medidas de higiene. Muchos ministros dicen que eso no depende solo de mí, sino depende de la gente. Y eso es cierto, es la gente educada la que va a ayudar a tener una mejor, llevar este virus de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, la educación y todas las medidas que nosotros podemos hacer. Pues aquí hay una pregunta bastante interesante que me parece que deberíamos todos de pensar en ella. ¿Cuáles consideran que son los 3 mitos más peligrosos de la información que circula en este momento en redes principalmente? Mira, los 3 mitos que circulan en redes, es difícil porque hay tantísimos que poder decir nosotros de cuáles son los tres principales. Yo les puedo decir desde mi punto de vista personal cuáles son los tres más peligrosos. Y los 3 más peligrosos son: uno, la protección de las mascarillas caseras. Hemos visto a oportunistas, como lo decía la doctora antes, que te venden las mascarillas y te dicen que las antifluidos, que la mascarilla con carbón, que la mascarilla triple, que esta es de 3 telas, eso es muy peligroso porque le estás diciendo a la gente asintomática, le estás diciendo a la persona que tiene un resfrío algo que no es cierto. Le estás diciendo que con esa mascarilla no va a contaminar o él no se va a contaminar, y eso no es cierto. Entonces, eso es hacer. Mira, lo decía un profesor de una universidad en España: esto es hacer un asesinato en potencia, porque no estás impactando solo a una persona, sino que estás contaminando un grupo grandísimo por donde trasladas con un falso sentido de seguridad. El segundo mito que circula en redes sociales son los remedios caseros, donde dicen que si tomas jugo de naranja con polen, con vitamina C. Ayer leía uno de una gente en Argentina enseñando cómo preparar una bebida de alta concentración con vitamina C, porque eso le daba superpoderes a las defensas y que no ibas a sentir el virus y que el virus no te iba a poder tocar. Decían que se ponían virus en la boca y que no se enfermaban. Entonces, los remedios caseros son sumamente peligrosos. Estamos hablando de un virus que entra directo a tu sistema respiratorio, que ataca tus pulmones de inmediato. Entonces, no hay tal cual remedio casero para eliminar el virus. Eso no es cierto. Y el último que yo veo, el más peligroso, o uno de esos 3 que podemos decir como más riesgosos, mitos que anda, es sobre la duración del virus. Hay gente que dice: no, mira, es que a los 14 días ya estoy curado, ya puede salir, eso no pasa nada, es una gripe normal. Entonces, la forma en la que la gente está manejando, primero fue el cómo me protejo, después los remedios caseros, y como ya ahora nada de eso ha logrado contener, entonces ya ahora quieren dar recomendaciones a las personas infectadas o con síntomas de cuáles son los tiempos correctos de aislamiento, y que no hagan caso a las autoridades, que tenemos que salir, que aunque si yo tengo el virus y ya estuve 14 días o 12 días en mi casa, ya puedo salir y nada va a pasar. ¿Y por qué los catalogamos como los más peligrosos? Porque son los que pueden ayudar a que esto no termine, a que la gente se siga enfermando, a que la pandemia continúe con niveles altos que impactan nuestra economía y que pueden llegar a causar muertes muy dolorosas en nuestras familias. Un punto que yo considero también que se ha manejado como un mito o como una falsa vía
ha sido mucho enfoque en la necesidad de ventiladores respiratorios cuando sabemos que el porcentaje va a ser poco. Obviamente es un punto importante porque lo van a necesitar cierto porcentaje de la población. Sin embargo, a veces la idea se va a cómo combatirlo en vez de cómo prevenirlo. Y tenemos que enfocarnos principalmente en métodos de prevención, y la conversación del día a día debería de ser esa y no cuántos ventiladores tengo, cuántos ventiladores se necesitan, sino más bien qué estoy haciendo hoy. Me estoy quedando en la casa, estoy utilizando los materiales que son los que me van a ayudar a combatir el virus o no. Y pues claro, definitivamente los remedios caseros es lo que nosotros tenemos más lucha en ese caso, ¿verdad? Nos comentan unos remedios que son muy creativos y pues no, lo que se recomienda es la prevención y el tratamiento sintomático que cada médico recomienda en ese tema. Perfecto. Ángelo Murcia nos pregunta, ¿cada cuánto es recomendable limpiar un celular y en las obras o en sitios de trabajo las herramientas? Ok, con respecto al celular, depende del uso que le dé cada persona, ¿verdad? Si yo paso pegada al celular, pues definitivamente lo tengo que estar desinfectando cada hora. Importantísimo el tema que dijo Juan Andrés ahora, que son de uso personal. O sea, es mi celular, es mi bolígrafo y yo no tengo por qué estar compartiéndolo con más gente. ¿Eso qué quiere decir? Que depende 100% de mí si yo estoy llevando el virus o no al teléfono. Entonces, al igual que yo me lavo las manos, al igual que llevo todos mis métodos de desinfección, debo contarlo como un artículo más, a veces se nos olvida y es el método de transmisión pues, más importante. Entonces, yo consideraría que así como nos lavamos las manos, si estamos utilizando mucho el celular, deberíamos de quitar, de hacerlo frecuentemente. Y con el tema de las herramientas en obra, mira, la recomendación y a raíz de varios estudios que hemos hecho es que tenemos que cambiar un poco la forma de trabajar en nuestras obras. Lo primero, la educación a nuestros empleados. La herramienta de uso va a tener que ser de uso personal, no se presta. Y la herramienta, mientras que yo la esté usando, yo debo de cuidarla, yo debo mantenerla en mi vista y yo debo de limpiarla al menos cada 3 horas. Y sí debemos de tener claridad de que esa persona yo le presto una herramienta, yo le presto una llave, yo le presto un cincel, yo le presto un mazo, es de uso personal, es para él tiene que usarlo, tiene que mantenerlo en su lugar, a su vista, debe limpiarlo, no debe prestarlo, debe limpiarlo cada 3 horas, no lo debe prestar. Y esa herramienta cuando entra al cuarto o a la bodega debe tener un proceso de desinfección de herramienta, lo desinfecta, lo guarda, antes de entregarlo lo vuelve a desinfectar y cuando se lo vuelven a entregar lo vuelve a desinfectar. Entonces, para responder concreto, se debe de desinfectar cuando se entrega, cuando se devuelve y al menos cada 3 horas debe de limpiarlo la persona que lo tiene. Listo. Nos pregunta Tony Rivera, ¿el uso de alcohol en gel a concentraciones altas en obra puede generar más incidentes de quemaduras? ¿Habrá algún sustituto para este procedimiento? Mira, yo antes de que darle la palabra a la doctora, que es la que tiene la pregunta correcta, Tony, muy buena pregunta, excelente. Y creo que como prevencionistas, ustedes deben de exigirle a su departamento de salud ocupacional hacer un análisis de riesgo muy fino en dónde vamos a utilizar el alcohol en gel y cómo y por qué. Son los 3 puntos que deben de tener. El alcohol en gel, cuando yo me lo coloco en mis manos, durante el próximo minuto y medio aproximadamente sigue siendo inflamable. Entonces, una persona que está soldando, una persona que va a ir a soldar o que va a tocar algún tipo o va a pasar cerca de fuentes de calor o fuentes de ignición y que se acaba de colocar alcohol en gel, durante el próximo minuto y medio, esas manos van a ser inflamables, se le van a encender. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema del alcohol en gel. Por eso se recomienda por lo general en oficinas, en centros corporativos, en áreas administrativas, y no en áreas operativas. En áreas operativas recomendamos más los lavamanos, jabón y agüita, que es lo mejor, pero también la doctora nos puede hablar de otros insumos que pueden ser efectivos, ¿no? Claro, definitivamente. Pues sí, sabemos que el alcohol es inflamable y como dice Juan Andrés, si nos vamos a acercar a alguna fuente de calor durante 1 a 2 minutos todavía podría traernos complicaciones. Entonces, en esos ambientes de calor, definitivamente les recomiendo, ojalá, alcohol
agua y jabón, perdón, o hay otras sustancias que no son inflamables como el amonio cuaternario, que nos funcionaría muy bien en caso de que lo quieran hacer rociado o en spray. Sin embargo, me parece que la mejor recomendación acá a las personas que se van a exponer a fuentes de calor sería que lo hagan en una zona alejada y que se esperen por lo menos 2 minutos para poder continuar con su trabajo usual. Listo, nos pregunta Elfido Pérez y don Luis Calderón. Vamos a unir estas dos preguntas. Dice, mi personal trabaja en colocación, es difícil tener los 2 metros de distancia. Don Luis nos dice lo mismo, es muy difícil que estén distanciados cuando se está trabajando en una obra. ¿Qué podemos hacer? Miran, lo ideal serían los 2 metros, pero entendemos que hay muchos lugares y muchos trabajos, desde los procesos de colocación hasta la descarga de materiales en ferreterías, trabajos en espacios confinados, en alturas donde requieren que estemos 2 personas, y muchas veces muy juntos. Cuando no podemos aislarnos físicamente, para eso existe la última barrera, y la última barrera es el equipo de protección personal. Entonces ahí tengo que cubrir qué. Bueno, ahí tengo dos cosas que son importantes hacer. Lo primero, tengo que reforzar mi protocolo. ¿Cuál es mi protocolo? Bueno, ahí tenemos que valorar si se le puede dar un traje desechable, un Tyvek, a cada trabajador. ¿Para qué? Para proteger su ropa, para proteger todo su cuerpo, y que cuando ya terminemos la colocación, que ya puedo guardar mi distancia, pues ese traje desechable, pues llego y lo boto en un recipiente con tapa, y adicional, ahora sí, del cuello hacia arriba, ¿qué hago? Bueno, el cuello hacia arriba, lo ideal es que esa persona use Google, que use lentes de seguridad con sello, que le dé su protección respiratoria, su mascarilla, y aún así, si queremos estar 100% seguros, que use careta, que al casco le coloquemos una careta. Entonces, cuando yo no puedo garantizar en mi lugar de trabajo, en mi función, los 2 metros, tengo que crear las barreras, y las barreras es: forrémoslo de pies a cabeza, pongámosle un traje desechable, pongámosle la careta, pongámosle la mascarilla, los lentes, los guantes, y ahora sí, pueden trabajar los dos juntitos, pero con grandes barreras, que van a impedir que la saliva salga o que me contamine por algún proceso. Termino de trabajar, ahora sí, mi protocolo tiene que enseñarle al trabajador cómo me quito el traje desechable, que es lo primero que me voy a quitar. Me quito los guantes, es lo último que nos vamos a quitar. Primero me quito mi traje desechable, después de eso me quito mi casco que lleva la careta. La careta tiene que ser desinfectada, entonces todavía no me he quitado los guantes. Con el proceso, con los guantes, tengo que hacer el proceso de lavado de mi casco, lavado de la careta con bastante agüita, bastante jabón. Después de eso, me retiro los lentes, lavo los lentes, me retiro la mascarilla. Si la mascarilla es desechable, pues la boto. Si es reutilizable, que se puede hacer en estos casos, lavo mi mascarilla reutilizable. Y por último, me quito los guantes y los pongo a secar. Los guantes ya han estado en un proceso de contacto con bastante agua y bastante jabón, por lo tanto van a estar ya desinfectados, y ahora sí, ya quedé limpio otra vez y ya puedo guardar mi distanciamiento físico. Listo, nos pregunta Jack Morales. Al contraer el virus, ¿cuánto tiempo después el portador lo transmite o empieza a propagarlo, doctora? Ok, como les decía, el periodo de incubación va de 1 a 14 días. Entonces, desde que me lo contagian a mí, yo tengo esos días para poder desarrollar síntomas. Desde que yo soy sintomático, puedo empezar a contagiar a otra gente. Desde el día 1 puedo hacerlo. El nivel de contagio se dice que es menos en los pacientes asintomáticos, sin embargo, todavía los pacientes asintomáticos pueden transmitirlo desde el día 1. Listo, Mario Sosa nos pregunta, ¿es efectivo el Lysol para destruir el virus? ¿O qué otra solución o mezcla podemos utilizar para sanitizar? Ok, el Lysol lo que generalmente trae es amonio cuaternario de 5ª generación, los que son las toallitas y los que son en spray también a veces le colocan el hipoclorito de sodio. Entonces, es una buena marca, funciona bien para la desinfección. Está probado que ya funciona para la desinfección del COVID-19. Hay muchos productos, al ser el COVID-19 un virus nuevo, pues se tuvo que comenzar desde cero para ver si los productos estaban causando la desintegración del virus. Entonces, ya se publicaron unas guías y una lista de más o menos 700 productos que están avalados dependiendo de sus ingredientes para causar la desintegración, y el Lysol es uno de ellos.
Listo, dice Ana Aragón. ¿Qué recomienda para aumentar nuestro sistema inmunológico y así combatir de una mejor manera un posible contagio? Ok, no hay mejor receta para mantener nuestro sistema inmunológico bien que mantener una vida saludable. Evitar excesos, no fumar, evitar tomar licor, realizar ejercicio físico. Lo que se recomienda son 30 minutos, 5 días a la semana y llevar una alimentación saludable con una vasta cantidad de vegetales, frutas, que nuestro plato se vea bien colorido. Así estamos comprobando y estamos garantizando una buena cantidad de minerales y vitaminas en nuestro cuerpo. Yo no les recomiendo, ni la OMS, ni ningún Ministerio de Salud, ni la FDA ha lanzado ningún complejo multivitamínico que compremos para aumentar nuestras defensas. Ahí va a ser únicamente de nuestro comportamiento del día a día. Bianca Santizo nos pregunta, para los que trabajan jardinizando, por ejemplo, al aire libre, sienten que se sofocan con la mascarilla y se las quitan para respirar. ¿Qué se recomienda para que puedan mantenerla durante su jornada laboral? Y hace una pregunta que usted acaba de conversar y nos dice, ¿dónde puedo encontrar la lista de productos probados contra el virus como Lysol o amonio cuaternario de quinta generación? Bueno, lo primero es que sí, la mascarilla para las personas sobre todo que no están acostumbradas a usar este dispositivo, van a sentir alguna resistencia al respirar. Por eso es que también recomendamos la careta, que la gente use la careta. Lo ideal es que sea en casco. Las personas que por lo general trabajan en jardinería es más fácil que se acostumbren al casco, causa menos problema. Y la careta que se ajusta al casco siempre va a dar un espacio importante entre tu cara, entre la nariz y la careta. Eso genera un espacio seguro. La recomendación de la OMS y los estudios que se han generado es que siempre debajo de la careta tengamos la mascarilla. Pero si las personas están sintiendo o sienten o ocupan un periodo de adaptación a la mascarilla, que sería lo ideal, lo único que podemos hacer es ponerles una careta para que en esos pequeños espacios, cuando se bajan un poco la mascarilla, tengamos una barrera de protección. Pero sí hay que aclararles que debemos de acostumbrar a nuestro cuerpo a que hay que usar mascarilla. Ok, y con respecto a la pregunta de la lista que les comentaba, les acabo de poner el link a donde conseguir esta lista. Es de todos los infectantes que están probados contra el COVID-2. Esta lista está avalada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y todos han sido probados para desintegrar el COVID-2. Por ahora se las puse por acá, si no ahora también les pregunto a dónde más se las puedo copiar, pero ahí viene la lista completa de los productos que están avalados. Bueno, agradecemos para poder cumplir con el tiempo de cierre, agradecemos a todos los que de verdad se preocuparon por hacer preguntas. Eh, doctora Juan Andrés, el cierre final para todos los oyentes. Bueno, yo creo que lo más importante es que ante esta pandemia, ante esta época donde que pasará la historia, que le vamos a poder contar a nuestros hijos qué fue vivir una pandemia, algo que no había vivido nuestros abuelos, nuestros padres. Somos una generación que vamos a ver el cambio en el mundo, que estamos viendo el nuevo mundo, que estamos construyendo el nuevo mundo. Tomémoslo con responsabilidad, tomemos las cosas muy en serio. Cada uno de nosotros somos soldados y estamos en un frente de batalla para preservar la vida, y creo que no queremos llegar a ver en nuestros países, a ver a Centroamérica bajo una situación como la que está Italia, Estados Unidos, España, donde registran 700, 800 muertes diarias. Yo creo que nuestros países no están preparados para eso. Y la única manera, ahí no podemos hablar de cuál es el país que tiene el mejor sistema de salud, porque no hay sistema de salud ahorita preparado para esto. No existe en el mundo un sistema de salud pública que pueda resistir esta situación, pero sí existen seres humanos educados, seres humanos que se tomen la situación en serio. Entonces nosotros somos esa medicina, somos esa vacuna, somos esa herramienta principal y fundamental para poder tener en 2 meses una bandera verde que nos haga ver que estamos volviendo a la normalidad.
pero eso depende de nosotros. Y el principal punto es que tenemos que ser multiplicadores de esto. Tenemos que hablarle a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a la persona, al vecino, al que tengamos cerca. Tenemos que hablarle de lo que vimos hoy. Tenemos que hablarle cuáles son esas medidas y por qué es tan importante que nosotros nos tomemos el lavado de manos en serio, que por qué es tan importante que nos topemos o tengamos el distanciamiento social bien claro y en serio. Eso sería, creo que, la mejor herramienta si queremos ser héroes, si queremos salvar vidas en este momento en el que está el mundo, un momento histórico. Exacto. Reforzar los temas de educación, eso es lo más importante de todo, saber que está en nosotros tomar esa decisión y está en nosotros llevar el virus del punto A al punto B. Si nosotros no queremos llevarlo al punto B, lo logramos. Entonces, de verdad que cada uno piense, cada movimiento que está haciendo va a afectar mi salud, la de mi familia y la de todo el país y del mundo al final. Entonces, está en nosotros tomar esas decisiones que son sencillas, están escritas y es la medida de prevención la que más nos va a ayudar a combatir esta pandemia. Y como decía Juan Andrés, es algo que vamos a poder contarles a nuestros nietas, a nuestros hijos, cómo cambió el mundo, porque definitivamente nuestras prácticas diarias van a cambiar. Entonces, los insto a esta educación continua, a informarse de fuentes confiables, por favor, a no pasar información que no sea confiable, porque de nosotros también sale todo eso. Cada duda que tenga, sáquenla con algún participante que tenga el conocimiento para eso. Vamos a hacer otra pregunta. Dice Mario Sosa, ¿es recomendable que el personal norte en obra para aislarlos y poder evitar de mejor manera el contagio? Con esta cerramos. Mira, esa pregunta, eso se ha puesto sobre la mesa varias veces y he participado en un par de estudios con respecto a ese tema. Lo que hemos visto es que de momento no es recomendable y creo que no va a ser una recomendación que vamos a escuchar en dos aspectos. Lo primero, no es sostenible. No es sostenible mantener a operarios encerrados, por decirlo así, en una obra. Vamos a causar un daño psicológico, vamos a causar desintegración familiar y el nivel de estrés a los que vamos a llevar a esas personas de permanecer ahí laborando y no poder cambiar de entorno, no poder hacer el switch que ocupa el ser humano, de que ya salí de trabajar, ya tengo mi tiempo, vamos a ver una población afectada con otras enfermedades que pueden ser igual o peor que el COVID a esa población. Eso fue lo primero que nos reveló este estudio. Lo otro es que tendríamos que aislarlos de por vida. Aislarlos de por vida, ¿por qué? Porque esto no es algo que vaya a solucionarse en muy poco tiempo o a corto tiempo. El COVID va a ser una solución a mediano o largo plazo, entonces no sería sostenible para ninguna empresa mantener gente durante tantísimo tiempo, porque si yo lo aíslo y no lo expongo, no logro la educación para que él aprenda a exponerse al virus, para que aprenda a vivir el nuevo mundo, son personas que no van a adaptarse al nuevo mundo, al nuevo ciclo de la vida, donde realmente tenemos que aprender a lavarnos las manos, a guardar la distancia, a salir cuando sea necesario, a hacer las compras diferentes, a moverme en un bus de forma diferente. Entonces, lo más importante no es aislarlos, es educar a la gente de cómo tiene que llegar a vivir, cómo tiene que trasladarse de su casa a la obra, cómo tiene que trabajar, cómo tiene que hacer su nuevo trabajo con las nuevas medidas, con los nuevos protocolos y cómo tiene que regresarse a su casa de forma segura. Porque si esto fuera un virus que sabemos que, es que en la temporada de lluvia ya va a desaparecer, sí, lo más fácil y lo más sencillo sería aislar el personal por un tiempo determinado, pero como es un virus que ya vino para quedarse, ya lo invitamos al planeta Tierra, ya lo invitamos a vivir con nosotros, a ser parte de nuestra familia de virus, y no va a ser estacional porque no depende de condiciones climáticas, sino que el amiguito puede vivir durante todas las estaciones. Entonces, la única herramienta es eduquemos a nuestra gente a las medidas de prevención y de salud que tienen que ver básicamente con higiene personal. Listo, agradecemos a todos los clientes y compañeros que estuvieron en este webinar el día de hoy y nos vemos pronto. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, doctora. Gracias, ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias, hasta luego.